Este lunes se cumplieron 31 años del terremoto que destruyó gran parte de la Ciudad de México. A la distancia, las imágenes y los recuerdos causan terror, porque en aquellos años la seguridad y la prevención ante los desastres naturales no eran importantes ni para la población ni para las autoridades. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Ahora la situación es diferente. La ciudadanía se ha vuelto más consciente y sabe que debe estar preparada para una eventualidad de este tipo. En materia de seguridad se notan los avances en la cultura de prevención y protección civil que se han instrumentado en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los habitantes de la capital del país. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. Hace 31 años el sismo de 1985 rompió muchas cosas, destruyó vidas, destruyó propiedades y también todo un tejido social que pues de alguna forma era parte de una sociedad que estaba transformándose y que, Jorge, pues nos lleva ahora a pensar en una Ciudad de México muy diferente a la que teníamos precisamente en ese momento, a todo un proceso de reorganización interno, a lo que representa cada 19 de septiembre esta idea de una capital de la República que sabe muy bien lo que vivió, que ha absorbido durante todos estos años la experiencia de haber respondido. Hay que recordar, respondió mucho mejor, bueno, no solo mucho mejor, respondió frente a una autoridad que no existía en ese momento, tuvo la capacidad de organizarse y a partir de ello se han tomado todas estas nuevas medidas de prevención. Una sociedad mucho más participante, una sociedad que tiene ahora capacidad real de enfrentar este tipo de problemas que se pueden hacer presentes cuando fenómenos naturales están ahí y cuando además hay ya una organización que le permita a esta sociedad encontrar los recursos y las formas adecuadas para enfrentarlos. No, yo creo que hay muchas cosas que devienen de aquel 19 de septiembre del 85. Yo creo que si le preguntamos a todos nuestros amigos, a los que nos tocó vivirlo, si se acuerdan dónde estaban el 19 de septiembre del 85, 7:20 de la mañana, todo el mundo lo recuerda, todo el mundo es una huella indeleble. Políticamente también es una huella indeleble, que se reflejó sobre todo en la Ciudad de México, pero también en el resto del país. El país cambió a partir de lo que ocurrió en la Ciudad de México y cambió por sobre todas las cosas. Yo no sé si las autoridades estuvieron ausentes o, como dicen sus memorias, el presidente de la Madrid estuvieron haciendo trabajo de gabinete, no lo sabemos. No estaban. Pero lo que sí sabemos que se le dio una oportunidad a la sociedad, se le abrió una oportunidad a la sociedad de demostrar que se podía organizar, podía trabajar, podía hacer cosas sin la participación de las autoridades. Quizás ese es el punto más notable que tenemos en todo esto y de lo que sale todo este cambio tan profundo que significó 1985. Si nosotros vemos el país de 1985 y vemos el país de la actualidad, lo que vivimos ahora de una forma u otra, incluyendo muchos de los principales actores políticos, terminaron surgiendo de lo que ocurrió en aquel 85. Y es que hay que recordar que de alguna forma lo que teníamos, y pues mucha gente no lo recuerda, era todavía un modelo de ciudad totalmente centralizado, con un regente nombrado por el presidente de la República, con estructuras demasiado, digamos, burocratizadas, corporativizadas, y que en un momento determinado se quedaron paralizadas o no fueron lo suficientemente ágiles para responder frente a una sociedad que definitivamente, bueno, pues vivía en ese momento una verdadera crisis de operatividad, de cómo responder ante un fenómeno de esta naturaleza. Y esto ligado también a toda una política posterior de apertura y de la necesidad de transformar lo que es el concepto de la propia responsabilidad ciudadana. Un ciudadano que en la Ciudad de México, hoy estamos debatiendo los temas de una constitución para la Ciudad de México, los temas de una ciudad totalmente ya autónoma frente a otros poderes. Esto que hoy es parte de la discusión en un constituyente es producto fundamentalmente de una ruptura que podemos decir se origina en estos sismos, en donde la propia población trata de encontrar una solución a sus problemas
siendo partícipe directamente ella y no esperando, como sucedía anteriormente, que finalmente sea la propia autoridad desde la cabeza la que ordene las cosas. Muchas de lo que hoy se hace en esta ciudad, hay que recordarlo, finalmente tiene que ver con la capacidad organizativa de la misma sociedad. O empujas determinado proyecto o presionas para que se realicen tal o cual obra, o simplemente, y lo tenemos todavía hasta hoy, esto no se produce, Jorge. Sí, pero eso es bueno y malo, ¿no? Para- O sea, para todo. para los Así dos es. ámbitos, porque también a partir del 85 se generó todo un movimiento social. A ver, no, sin el 85 no nos explicaríamos ni la candidatura de Carlos Salinas, ni la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, ni la eclosión que hizo el PAN en la capital del país y a nivel nacional. No conoceríamos los movimientos que podríamos llamar de nueva izquierda, muchos de ellos se incorporaron después al naciente PRD, pero también se creó todo un movimiento de clientelismo político diferente al que existía antes. Como tú decías, antes esperaban que venía la autoridad, les daba a cada cliente, le daba lo suyo. Ahora que tenemos otros movimientos, el Frente Francisco Villa, la Asamblea de Barrios, otro tipo de organizaciones que están utilizando esos mecanismos en beneficio propio. Me parece que en todo caso lo que nos está faltando, y ahora que viene el tema del constituyente y demás, es un buen momento para plantearlo. Lo que está faltando es un equilibrio entre las dos cosas, entre esa ciudad que surgió del 85 con libertades, con tolerancia, con todo lo que tiene la Ciudad de México, que es la ciudad más incluyente del país en todos los sentidos, y lograr equilibrarlo todo eso con mayor responsabilidad social. Alguien lo decía el otro día, en el anteproyecto de Constitución, la palabra derechos aparece cientos de veces, obligaciones apenas una decena. Y ahí es la parte donde uno tendría que encontrar este equilibrio que, es cierto, en el 85 se rompe, en el 85 Estado desaparece y surge sociedad como la única parte que actúa, o la parte fundamental que actúa, pero que no puede, obviamente, por sí misma autogobernarse y que requiere de estas nuevas funciones de la sociedad. Creo que el grave problema que hemos tenido a lo largo de todos estos años en la Ciudad de México, y fundamentalmente en esta idea de cómo cambiar. Hay que recordar que el cambio que se da en la Ciudad de México se da a partir del triunfo de la izquierda en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, del 85 al 97 se va pues armando toda esta política de transformación, se genera este cambio y no alcanzamos a encontrar todavía un denominador común entre participación de la ciudadanía, autoridades que sean lo suficientemente transparentes y eficientes para resolver finalmente lo que son problemas cotidianos de la gente. Si hemos tenido estos avances significativos en protección civil, en todo lo que implica la capacidad de respuesta ante determinadas catástrofes, lo que es cierto es que todavía el mundo cotidiano de esta ciudad sigue quedando a deber por parte de la autoridad ante las respuestas que tiene que dar en una ciudad que le falta muchísimo todavía para encontrar un modus vivendi adecuado, ¿no? No, ese es un punto central. Cuando decimos la ciudad más incluyente del país, es una ciudad de derechos y no tanto de obligaciones. A la gente le gustan más sus derechos que sus obligaciones, pero independientemente de eso, lo que falta por resolver en la ciudad es precisamente los temas de la vida cotidiana. La movilidad en la ciudad, el transporte en la ciudad, el respeto hacia el otro en la ciudad, la enorme cantidad de problemas temas de seguridad que están mejor que en otros lugares o que en otras épocas, por lo menos. Pero esos son los grandes temas que falta resolver de la ciudad. Quizás, y ahora con el constituyente y todo lo que viene, la reorganización de la ciudad, la experiencia del 85 podría servir también para comenzar a solucionar esos problemas con mayor participación ciudadana, porque siguen siendo temas donde la ciudadanía no participa, se diga lo que se diga, no participa ni se le deja participar, con mayor participación ciudadana, con mayor participación social y con una mentalidad fresca y abierta para ver cómo se pueden resolver las cosas. ¿Por qué? Porque también el obstruccionismo y el clientelismo del que hablábamos antes
es el que impide avanzar en muchos de esos temas, ¿no? Así es, tenemos cosas que están ahí presentes y creo que es importante tocarlas. Cuando se habla de movilidad, cuando se habla de manifestaciones, hay ciertos derechos, entre comillas, derechos adquiridos de grupos que toman la ciudad, que bloquean, que impiden el libre tránsito de los distintos personas y que son toleradas. Esta idea de la tolerancia extrema, que uno diría, bueno, en una ciudad incluyente como lo que tú decías, hay que ser lo suficientemente amplio, lo suficientemente, es cierto, tolerante es la palabra, pero quisiera plantearla con un tono mucho más fuerte en donde no se toca a nadie hasta que haya la necesidad de hacerlo. Es una ciudad que tiene los focos puestos, las luces que te hacen ver en todo el país y te obligan a ser suficientemente transparente como para no violar ningún tipo de derechos. Esta realidad es la que en muchas ocasiones termina por dañar aquellos derechos de los que no tienen voz, del ciudadano común y corriente que no puede hacer un bloqueo, que no puede protestar porque no tiene una organización como tal y que termina siendo arrasado por esta masa que de una u otra manera ha sabido organizarse y hacer a un lado a estos grupos. No, sí, por supuesto, pero no es solamente las marchas y los bloqueos. A ver, si tú quieres reorganizar la movilidad en la Ciudad de México, tienes que organizar a las líneas de peceros, los autobuses, a los grupos corporativos. Por eso, a los grupos corporativos hay demasiados intereses para eso. ¿Quieres solucionar el tema de la contaminación? Hombre, hay muchas ciudades del mundo muy importantes, en las cuales todo el transporte público es con automóviles con gas o con electricidad. ¿Quieres solucionar el problema del agua? Hay muchas ciudades del mundo que tienen sistemas privados, incluso de agua, o de la basura, que es una mafia terrible, lo conocemos. Esas son las grandes mafias. Me parece que ese es el desafío de la Ciudad de México, 31 años después del sismo, y habiendo avanzado sin duda en muchos otros ámbitos, sin duda, eso me parece romper con esos poderes corporativos fácticos, me parece que es el gran desafío que tiene ahora la Ciudad de México. Fue lo que en 1985 representó sin duda alguna la fractura de un México que se quedó ya ahí atrás como un país que estaba sometido, digamos, a un proyecto unitario, un país que termina transformándose, una ciudad que a su vez tuvo la capacidad, además, de convertirse en un modelo, como tú lo decías, de pluralidad y tolerancia, pero también de una enorme capacidad de respuesta de una sociedad que hoy requiere encontrar otra vez esa espontaneidad que perdió, es cierto, durante mucho tiempo la ha perdido. Y algo que la amalgame, Erra. Sí, creo que hemos perdido que la como ciudad en algo que nos amalgame mucho más como una ciudad, como tienen otras ciudades, desde Nueva York hasta Buenos Aires, que tienen una amalgama interna que creo que la hemos estado perdiendo. Y que no sea necesariamente el tema tragedia como elemento de amalgama, un elemento positivo y que rompa con la parte negativa, ¿no? Ese tipo de herencias que en el 85 una sociedad supo abiertamente desafiar, romper y demostrar que de esa manera se podía transformar una ciudad que no daba respuestas en ese momento a una sociedad que así lo requería. Sí, ese es el gran ejemplo del 85. Lo que decíamos al inicio, todos recordamos qué estábamos haciendo exactamente en el 85. No siempre recordamos cómo era el país del 85 cuando lo queremos comparar con el país de ahora. Así es, mucho mejor un México que se ha hecho, sin duda, mucho mejor después de tantos años. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes que nos ven aquí en México Confidencial.